Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial y un saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento. 6 meses lleva, ¿no? Ya, pues, en este encargo, porque usted ha tenido varios trabajos gubernamentales relacionados además con el conflicto armado, tiene una maestría, tiene un PhD en Boston, o sea, la carrera suya es larguita detrás. Sí. Así es, Mauricio, muchas gracias. Pues sí, efectivamente 6 meses ya en la decanatura del externado en economía, con una cantidad de retos por delante, con un equipo maravilloso, pues muy contento trabajando con los estudiantes, con los profesores, con toda la comunidad académica. Eso es muy interesante. Y viniendo de un esfuerzo muy interesante también que se hizo en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, sobre todo en los temas de paz, entonces trayendo también como muchos de esos retos y aprendizajes y necesidades que hay en el gobierno y en el país de ahora para abordarlos desde la academia. Venga, estábamos viendo ahora de esto que se acaba de presentar en Bogotá como el final pues, de los trabajos físicos del Transmicable, una APP, una alianza pública-privada. ¿Le gusta esa fórmula? Me gusta mucho, yo creo que si estamos hablando sobre todo en términos de transformar regiones que han sido afectadas por la guerra en Colombia, hacer las inversiones, traer esas regiones a las dinámicas económicas del país, yo creo que esas alianzas son clave, en términos de que por un lado el Estado tiene que llegar a los territorios, tiene que ofrecer seguridad, justicia, proteger la propiedad y tiene que hacer asociaciones, como su nombre lo indica, con los privados para que no solamente llegue el Estado, sino que lleguen los mercados. Aquí muchas veces somos escépticos del capitalismo y de los mercados y del comercio, pero yo creo que si estamos hablando del desarrollo de estas regiones, es necesario ambas cosas, que llegue el Estado, pero que se creen las condiciones para que las regiones produzcan, para que se integren a las dinámicas económicas del país, para que la gente que está en estas regiones pueda ser productiva y pueda aportarle cada vez más al crecimiento y al desarrollo económico de Colombia. Decano, venga, le quiero preguntar porque esto lo aproveché a usted con la coyuntura, pues de que estábamos viendo a la doctora Mantilla entregando la obra del Transmicable allá en Ciudad Bolívar. Pero queríamos hablar con usted para que nos cuente la posición, por lo menos suya, no sé si pues de la decanatura o si oficial de la Facultad del Externado, frente a diferentes temas nacionales. Por ejemplo, hay una propuesta que se escuchó del ministro de Hacienda, Carrasquilla, en el sentido, como propuesta todavía, de gravar los productos de la canasta familiar con el IVA, ¿sí? A usted en general, antes de entrar a desmenuzar un poquito esto, ¿cómo le suena esa propuesta? Bueno, yo quisiera empezar diciendo que tenemos una gran incertidumbre respecto a lo que es esta propuesta. La semana pasada, efectivamente, el ministro Carrasquilla hizo el anuncio. Ha habido conversaciones respecto a qué tanto el presidente Duque conoce, respalda, apoya esta propuesta y muchas quejas incluso de gente del partido de gobierno, del Partido Centro Democrático, donde están en contra de esta propuesta. Entonces escuchamos a algunos congresistas muy reconocidos diciendo que de ninguna manera van a respaldar esta iniciativa del gobierno. Pero entonces, digamos, esos son los avatares políticos. Sí, pero yo creo, pero ¿por qué menciono esto antes de entrar en la discusión económica? Porque hasta tanto no tengamos el texto de la propuesta de proyecto de ley de reforma tributaria, hasta tanto no conozcamos en qué medida los bienes de la canasta básica se van a gravar y cómo va a ser el mecanismo de devoluciones, y ahorita podemos profundizar en eso, pues estamos en el terreno de la especulación. En estos días los principales diarios económicos, La República, Portafolio, decían, pues queremos conocer el texto porque se ha dado mucho lugar a la especulación. Lo que usted me está diciendo es, bueno, una idea, no todo es bueno, no todo es malo. Exactamente. ¿Sí? Entonces queremos conocer en qué sentido va, qué es lo que quiere proponer, porque de ahí podría ser interesante en algunos aspectos. De acuerdo. O sea, imponer el IVA a la canasta familiar en general no es malo per se. Dependiendo de mecanismos de devolución de ese IVA a los sectores menos favorecidos, podría incluso convertirse en algo bueno. Porque es ahí donde pero está hay el mucha punto. Discusión. Sí. Por eso, porque es ahí donde está el punto. Es lo que está diciendo Carrasquilla es, quiero recoger ese IVA para devolverlo en programas sociales del Estado. Entonces habría que buscar cuáles son los mecanismos de devolución que tendría que construir el Estado para que le lleguen efectivamente a quienes lo necesitan, sin que esté por miedo de la corrupción, sin que esté por medio una serie de elementos solo políticos para que le llegue finalmente a quienes son. Vea, en principio uno podría decir sí, ningún impuesto, ninguna decisión política en términos de política económica es buena o es mala per se.
es cómo esas decisiones se traducen en bienestar para la gente, cómo esas decisiones corrigen problemas que tiene el país o no. En el caso del IVA específicamente, estamos hablando de una sociedad muy desigual, donde sabemos que los ricos son muy pocos y ganan bastante y hay una cantidad muy grande de pobres. Entonces uno podría pensar en principio que una medida como el IVA, en tanto grava la canasta familiar como se está contemplando ahora, podría profundizar esas desigualdades que hay. Ahora, si como ha dicho el ministro, y tenemos los mecanismos y asumimos todo lo que tú acabas de decir, Mauricio, de que no hay corrupción, de que tenemos toda la información y se puede devolver lo que los sectores más pobres están pagando por ese IVA e incluso más, pues esas medidas podrían contribuir a corregir las desigualdades. Lo que pasa es que todos esos supuestos que acabamos de mencionar son muy difíciles en la vida real. Exactamente, es que para allá iba, pero sobre todo cuando decíamos aquí que no hay una propuesta mala per se, yo pregunto, en una sociedad donde uno compra 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas en la tienda de aceite, ¿sí? O una galleta menudeada, porque no hay dinero para comprar el paquete entero, imponer esto, una canasta familiar no es una medida muy, no sé, loca per se. Sí, pero nuevamente pensemos, y aquí quiero dar el beneficio de la duda. En principio hay sectores que han estado en contra de esto y pues en estos días en varios espacios hemos estado debatiendo acerca de una medida como esta, pero démosle el beneficio de la duda. Si existieran los mecanismos para que independientemente de lo que usted compre y pague por IVA, el Estado le devuelva esos recursos, la medida, insisto, no es mala. Pero ¿qué es lo que estamos enfrentando? Por un lado, unos altos niveles de evasión. Entonces, las exclusiones que el IVA presenta, porque hay mercancías como las de la canasta familiar que no están incluidas bajo este régimen, lo que permiten también es que los sectores que no necesitan tanto, digamos los sectores más ricos, sean también unos que se benefician de esas exclusiones. Entonces uno podría pensar incluso familias de ingreso medio alto que se ven beneficiadas. Beneficiándose de... Exactamente, y entonces que no están pagando ese impuesto porque como la medida va diseñada a proteger a los sectores menos favorecidos, otros también terminan viéndose beneficiados. Entonces, ampliar el IVA a toda la canasta implica que esos sectores más ricos dejarían de obtener ese beneficio, pero desde luego lo están pagando los más pobres. ¿Qué va a pasar entonces? Si tenemos los mecanismos... que son esto... Exactamente, ¿se ven beneficiados? Se ven beneficiados... digamos, se verían obligados... Ahora se verían obligados a pagar, sí. Pero los otros grandes se verían... Exactamente. Entonces, la discusión que se ha venido dando en estos días es en qué medida el Estado cuenta con las herramientas, con los sistemas de información, con los mecanismos de que a los sectores más pobres que están haciendo este pago se les devuelva la plata. Y ahí creo yo es donde está la clave para determinar si eso es una medida recomendable o no. En si tenemos la información, si tenemos los mecanismos, si tenemos los procesos para actualizar esas bases de datos para que los sectores menos favorecidos se vean beneficiados con una medida como esta. Porque uno se pregunta, el neoliberalismo, por ejemplo, y todas estas políticas de capitalismo fuerte, lo que proponían era reducir al Estado al máximo, que el Estado tuviera una participación muy mínima en la relación económica social. Pero en este caso se propone fortalecer aún más el Estado, tiene que hacer una inversión muy grande para encontrar los mecanismos para poder devolver ese IVA. Exactamente, necesitamos sistemas de información grandes. Hay sistemas como Familias en Acción que han hecho un trabajo importante en conocer el estado, la situación económica de los hogares colombianos y a partir de esos mecanismos devolver el IVA. Pero claramente lo que se señalaba anteriormente es muy importante. Si tenemos problemas de fallas de información, si tenemos problemas con los sistemas, si tenemos problemas de corrupción, y ahorita podemos hablar de eso, que son enormes en el país, como lo hemos visto recientemente a propósito, y aprovecho aquí para comentar el estudio de la Universidad Externado, donde buena parte de los recursos que deberían ir a los sectores menos favorecidos se están perdiendo, pues vamos a tener unos problemas para que esas devoluciones efectivamente se vean materializadas. Y un elemento adicional, me parece que este tema del IVA, que es muy importante y que pues ha sido tema de discusión en estos días, deben marcarse en todo el contexto de la reforma tributaria. Y ahí aparecen unas preocupaciones importantes, porque lo que se ha venido diciendo, y también todavía no conocemos el proyecto de ley, es un esfuerzo que se va a hacer para reducir los impuestos a las empresas. Uno,
en un contexto, y ese es el segundo punto, en un contexto de una debilidad fiscal del gobierno, una situación fiscal muy difícil, donde lo que estamos viendo es que para que continúen muchos de los programas del gobierno se necesitan recursos que en este momento no tenemos. Entonces, si se están reduciendo los impuestos de las empresas, si tenemos que continuar con un tren de gastos bastante importante y se está planteando ampliar el IVA a la canasta familiar, pues yo no lo veo tanto como el tema de la devolución, sino como un tema más bien de compensación de los ingresos que estaríamos dejando de recibir por concepto de reducción de los impuestos a las empresas. Y ahí la situación ya se vuelve mucho más preocupante. Sí, porque es que yo le pregunto a doña Maruja, ¿no? A don Pedro, allá en el barrio, ¿sí? Diciéndole, me van a subir el IVA porque después hay una promesa de que me van a devolver esa plata en obras sociales, sí, en infraestructura. O en un subsidio directo. O en un subsidio directo. Y yo digo, yo lo que necesito es comer, yo lo que necesito es ir a comprar mi panela, mi pan, no tener la promesa de que es posible que me den un subsidio, Mauricio, en estos días leía a un economista muy respetado y decía, ¿por qué no lo hacemos al revés? ¿Por qué primero no me muestran que el subsidio se puede dar y que con lo que tenemos ya se puede hacer ese desembolso, y en la medida en que tengamos la tranquilidad de que eso está pasando, después hacemos esos ajustes como los que pareciera que va a proponer el gobierno y le metemos ese IVA a la canasta familiar con esas condiciones? Pero primero tengamos la certeza del mecanismo de devolución. Insisto, ningún impuesto per se es malo, pero si no tenemos los mecanismos para hacer esas devoluciones y la gente tiene incertidumbre frente a esto, podemos tener afectaciones sobre el consumo, tenemos afectaciones sobre la demanda que va a haber para las mismas empresas, y esto iría en detrimento de la economía. Entonces, me parece una medida un poco arriesgada. Está el debate abierto, está el debate de los mecanismos de devolución. Como decía, si sistemas como Familias en Acción permiten devolver los recursos, si el SISBEN tiene toda esta información para llegar a los sectores menos favorecidos, o si lo que estamos es dando un salto al vacío con una promesa que la gente no sabe cómo se le va a cumplir. Y que exactamente, que ha habido años de desconfianza y dice, a ver, esto me van a... Una promesa que cuando me llega a final de mes, mientras tanto, ¿cómo soluciono mi almuerzo? Exactamente, ese es un poco preocupante. 7 de la mañana, 20 minutos, decano, muchísimas gracias. Mauricio, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Vamos a estar molestándolo para que con el mayor gusto nos acompañe y nos cuente usted de su posición de experto en economía muchas cosas. Bueno, Mauricio, muchas gracias. La economía